tema de la monetización, se podría llamarle, es una cosa que viene de por sí, porque entendemos que lo que uno necesita siempre ocurre cuando uno hace lo que está correcto, cuando uno trabaja y sobre todo cuando uno trabaja por la senda espiritual para, diríamos, eh, esparcir el conocimiento espiritual. Entonces, pues, en realidad hay que tener en cuenta permanentemente eso si es que uno emprende esto, sigue en esto. No es lo que yo suelo llamarla eso, es la espiritualidad pura, en el entender de que absolutamente no está el dinero de por medio. Esa es la mentalidad que tiene que estar firmemente establecida en la persona que va a emprender, como acabas de decir, el trabajo por la comida que no perece o por la vida imperecedera. Porque no, o si no, pues ya le ponen nomás y bueno, acá está San Pedro, acá está la reja, el portón y bueno, $100 la entrada. No tiene sentido. Ahora, eso es una caricatura evidentemente, pero sí entiende. Por eso estamos hablando también de la religión y la espiritualidad. Tenemos estas religiones milenarias, establecidas, inextricablemente mezcladas con la cultura. Y tenemos gente como sacerdotes, pastores, monjes, ¿verdad? Que obviamente también tienen que vivir, tienen que comer. Y entonces, evidentemente, en ese contexto, ellos, con todo legítimo derecho, cobran por su trabajo como cualquier otra persona cobra por su trabajo, ¿verdad? Y entonces, eso se enmarca dentro de, podemos llamarlo como el Buda diría, los rectos medios de vida, ¿verdad? En el entender de que ellos encaran de manera moral, de manera ética, ¿verdad? No están aprovechándose de la gente, ¿verdad? Y entonces yo, porque a mí me caló mucho lo que yo escuché, incluso creo que de Ollano Malo también, que se dice que bueno, no sé ahora, ¿verdad? Pero antes quizá, bueno, no sé la situación, pero muy bien, pero escuché que en los centros de Satya Sai Baba, ¿verdad? Se hacen las reuniones, todo como cualquier grupo, ¿verdad? Se estudian ellos la enseñanza, ¿verdad? Hacen servicios sociales, etcétera, etcétera, pero dice que está prohibido hablar o siquiera mencionar el dinero. Entonces yo digo, bueno, acá hay algo interesante, digo, porque si vos te vas quizá en algunos lugares, vamos a suponer, bueno, lo primero es acá se paga entrada, o acá tal cosa, o la donación, ¿verdad? O la gente también que paga el diezmo, por ejemplo, que sería una especie de, no sé, impuesto, entre comillas, a Dios, podemos decirlo así, ¿verdad? Y por supuesto también la tradición occidental, está la simonía, está contra lo que Lutero luchó, ¿verdad? Bueno, eso es un tema muy complejo y profundo, ¿verdad? Pero que finalmente se dio ese entender de que se fue corrigiendo esa especie de contaminación, entre comillas, que el dinero puede llegar a tener, especialmente en la cuestión espiritual, ¿verdad? Por no decir que en cualquier otra profesión, ¿verdad? Cualquier persona, cualquier profesión, en la medicina, uno sí está con esa mentalidad de que, bueno, acá hay abusos, acá hay gente que no es ética, gente que se aprovecha o que roba, vas a encontrar en cualquier área y esfera de la vida, obviamente, pero si uno está, como vos decís, con esa mentalidad, vamos a ir por la comida que nos perece, luchar, buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Esa es la mentalidad que yo también, como te digo, que vos mismo me enseñaste a mí y que yo entiendo que es la que vale, ¿verdad? Independientemente de lo que, de las tribulaciones momentáneas, vamos a decir que por nuestra naturaleza egoica, ¿verdad? Y nuestra especie de separación o desconexión con Dios mismo, nos vienen esas dudas, bueno, ¿cómo vamos a pagar esto? ¿Cómo vamos a comprar lo otro? ¿Verdad? Y claramente Jesús dice, no podéis servir a dos señores, ¿verdad? No se puede servir a dos señores porque preferiréis al uno en vez del otro, o no se puede. Y
por eso te digo, yo comparto esa, o sea, vos mismo me enseñaste este valor, ¿verdad? Y después, ¿cómo te digo? Cuando está establecido, a eso es lo que yo me refiero con la espiritualidad pura. Uno no busca la ganancia egoísta, podemos decirlo así, de ninguna laya, sea monetaria, sea lo que sea, porque vos no buscas en última instancia, como es que dice Nisargadatta, a Dios, Dios ciertamente, algo así de que dirige el mundo, y no es que espera, sino que le gusta recibir ayuda de la gente que, ¿te acuerdas de esa cita? Dios lleva la tarea de dirigir al mundo y más o menos que le complace o le gusta recibir ayuda en esta tarea de dirigir el universo, y cuanto más cuando el ayudador es egoísta, ¿verdad? Y bueno, y que no tenga interés de aprovecharse de su prójimo, ¿verdad? ya robé el micrófono mucho tiempo, En realidad, lo que te quiero señalar al respecto es que todas esas dudas y vacilaciones justamente surgen en uno debido muchas veces a las inseguridades que uno tiene. Se diría conforme a su naturaleza humana que lleva, diríamos, a cuestas esa estructura biológica, se podría decir animal, que prácticamente nos conforma. Cuando uno llega a un punto de comprender de manera clara y plena, se puede decir, verdaderamente uno ya no se preocupa de esas cosas que los demás puedan estar haciendo en cuanto a que cobren o a que no cobren, o en cuanto a que realmente se dan ciertas cuestiones en relación con ello, ¿verdad? Para que uno tenga que estar pensando que tendrían que estar justificados ante nosotros. El que tiene que estar justificado ante sí mismo es uno y nadie más que uno. El caso va por lo siguiente. Uno tiene que llegar a la comprensión de que Dios está entero en cada uno de nosotros y fundamentalmente en uno mismo. Y esa comprensión permite discernir que todo cuanto uno piense, haga o diga, en realidad es Dios el que está haciendo que nosotros pensemos, digamos o hagamos lo que se hace. Y hasta en última instancia se puede decir que es Dios mismo el que hace eso, porque cuando uno experimenta o siente que Dios está dentro de uno, es obvio que no hay separación ni distinción entre Dios y uno mismo. Evidentemente a ese punto es donde uno tiene que llegar para poder justamente establecerse en la senda de la espiritualidad. En definitiva, uno tiene que tener permanentemente en la mente, por decir, que es el aparato cognitivo que a nosotros nos permite, digamos, conocer esta realidad de una manera, sea, te voy a decir, limitada, o percibirla de una manera tal que entendamos que todo esto está, se podría decir, gobernado por un solo poder que es el que se encuentra intrínseco en cada ser, en cada cosa. Nosotros podemos configurarlo a eso como Dios mismo, podemos decir Dios está en cada grano de arena, como dice Nisargadatta, ¿y eso qué? En realidad es en nosotros en quienes tenemos que descubrir que está Dios.
Y ese es el trabajo más difícil que nos toca, porque permanentemente esta mente limitada y dual, se puede decir, está olvidando ese hecho de que realmente todo está, o sea, todo es posible gracias a que ese poder único está operando en todo lo que existe. Ese poder es el mismo poder que te hizo nacer a vos, que me hizo nacer a mí, que le hace nacer a cada uno. Y entonces comprender eso es lo fundamental. A partir de ahí uno hace lo que hace y todo lo demás viene dado por añadidura. Eso es lo que uno tiene que llegar a comprender, y mientras no comprende a alguien, diríamos, es que no le está encontrando a ese Dios dentro de él, se puede decir. O se puede decir que Dios mismo está llevándolo por el camino que tiene que ir en base a su naturaleza, porque nosotros nacemos, como diría la Biblia, el Evangelio, de la carne, y tenemos que nacer del Espíritu. Entonces, mientras nosotros nos circunscribimos a ese mero aspecto carnal, material, el Espíritu no está operando, o no es que no esté operando, nosotros no le estamos dando lugar para que opere en nosotros. No, y no estamos conscientes de su operación constante también, yo diría. Exactamente, somos ignorantes de eso. Esa es la ignorancia a la que se refiere la espiritualidad hindú. Y también el Evangelio, en el Evangelio de Juan, ¿verdad?, se refiere en muchos pasajes a eso, como por ejemplo cuando Jesús dice en la cruz, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Y en muchos otros pasajes, la luz vino al mundo y los hombres no lo conocieron, ¿verdad? Sí, pero ya que estamos hablando de esos pasajes, justamente, yo creo que la idea pues es los otros pasajes que estábamos hablando justamente la vez pasada, del mayordomo infiel, uno, y de Jesús, que los fariseos se burlaban de él, bueno, hacer amigos por las riquezas injustas, ¿verdad? Y entonces, lo que vos estabas hablando de una comprensión, según lo que yo podría decir, ¿verdad?, quizás demasiado elevada para quizás la mayoría de la gente, aunque sé que vos me decís, bueno, no vaya a pensar en la gente, no, vos concentrate en vos, ¿verdad? Bueno, sí, por eso yo escribí también, creo que en Perfección está, Dios provee y protege, Dios actúa y mejora, Dios vive y concibe, ¿verdad? Esa sería la manera de encastrar, te voy a decir, los niveles en los cuales el Espíritu opera en nosotros. En realidad el Espíritu, todo el universo es el Espíritu operando, ¿verdad? Se entendería, pero como vos decís, está el ego, están las dudas, están los miedos. Entonces, nuestra propia ignorancia nos desconecta del Tao, ¿verdad? Entonces, quedamos en nuestro egoísmo separatista y en las dudas y todo lo que viene, ¿verdad? Entonces, lo que yo digo nomás es que mi impresión también, y quizás mi misma experiencia también, ¿verdad?, en cierta o gran medida, ¿verdad?, también me dice de que esa estrofa que te dije, ¿verdad?, Dios provee y protege, Dios actúa y mejora, Dios vive y concibe, ¿verdad? La comprensión serían los 3 versos, te voy a decir, pero seguramente la mayor parte del tiempo estamos nomás en la onda de que, bueno, Dios provee y protege, ¿verdad? Yo estoy contento con tal de que Dios, yo, ego, persona, ser humano separado del resto del universo, yo quiero que Dios me provea de lo que necesito y me proteja nomás de los peligros y de la muerte y de lo que sea, ¿verdad? Y después, cuando esa especie de maduración entra, de que claro que Dios para eso está, o sea, no es que para eso está, ¿verdad? Eso es parte de su amor, podemos decirlo también así, claro que va a proveer y proteger. Entonces ahí decimos, bueno, claro que Dios provee y protege, ¿verdad? Como citaste el otro pasaje del Evangelio, bueno, que hasta los pajarillos, ¿verdad?, no caen del cielo sin el permiso de vuestro Padre, todos los pelos de vuestra cabeza están contados, vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que os lo pidáis, etcétera, etcétera. O sea que Dios Jesús te da esa seguridad junto con el resto de los maestros también, Lao Tzu,
específicamente habla, Lao Tzu dice, eh, cuando, el, cuando el cielo nos quiere proteger o nos quiere salvar, nos protege con amor. Y también dice, el Tao es misterioso y sin nombre, pero es generoso, grande y sostenido. Bueno, varias cosas, eso yo le llamo la especie de bastión de defensa de los maestros y de los santos, ¿verdad? Que ellos dicen, no, Dios está contigo, Dios te va, Él, o sea, junto con Él te está sosteniendo y salvando y ayudando siempre, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando esa comprensión está, ¿verdad? Que yo, como te digo, evidentemente aprendiendo en la vida también y gracias a tu enseñanza misma, yo voy cada vez más, esa confianza, podemos decir, lo van haciendo, esa fe. Y entonces, bueno, después dice, bueno, Dios provee y protege, bueno, después Dios, vamos a decirle que vive y concibe, lo que vos decís, Dios en nosotros. Entonces, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? Bueno, como vos decís, bueno, vos sos Dios, el que está viviendo, el que está concibiendo. Esa concepción, percepción, está ahí. Y después pasa lo siguiente, que es Dios actúa y mejora. Desde esa divinidad nomás se puede mejorar el mundo. Y toda otra acción que se emprenda, que no sea desde ese nivel de la conciencia, va a empeorar el mundo inevitablemente. Ahí te voy a destacar un poco, porque realmente lo que la mente ve como mejor o como peor es una cosa que no es lo mismo para esa conciencia suprema unitaria. En realidad todo lo que acontece es para bien. Ese es el principio fundamental que uno tiene que tener en la mente, ¿verdad? Y cada uno que está actuando de la manera que fuere que actuare, en realidad está contribuyendo para la armonía universal. Y esa es una forma de ver y entender que ciertamente pocos pueden alcanzar, pero ya se dice, son muchos los llamados y pocos los elegidos. En realidad estas citas incluso ni falta hacen decir, diríamos, cuando uno comprende y acepta que todo lo que pase en lo que se refiera a uno mismo, en realidad está guiado por lo que en el hinduismo llaman el gurú interior, ¿verdad? Ese Sadguru, como ellos le llaman, el verdadero gurú, que es el que opera desde dentro. Entonces, en realidad, ¿quién es uno para juzgar a los otros? O sea, en verdad uno, si está comenzando a decir y establecer, digamos, niveles y separaciones entre lo que los otros hacen y uno mismo hace, uno está separando todavía al universo de lo que es único. Jesús también dijo, es lo que te digo, y son contextos, no es que quiera separar, pero son contextos que a veces se presentan en la vida cuando él dijo, bueno, mirá tal cosa, maestro, bueno, déjalo, son ciegos guías de ciegos. O si no también específicamente... ¿Cómo interpretas eso? Porque atender lo que vos puedas decir, o desde qué perspectiva vos estás diciendo eso. Porque realmente son ciegos y guías de ciegos. En verdad significa que si no está en mi poder hacer que ellos cambien, entonces esa es su naturaleza. Eso es lo que se dice desde el hinduismo de una manera muy clara, ¿verdad? Diciendo que todo aporta para la armonía universal. Y bueno, y esa es la omnibenevolencia que solemos hablar de Dios, ¿verdad? Sí. Pero te digo nomás que surge inevitablemente, como vos decimos, mismo Jesús también dijo, bueno, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco, ¿verdad? Estos pasajes están ahí y, como te digo, se tienen que concatenar y mezclar o contextualizar con los pasajes. Por eso es lo que te digo, si hablamos de la teología, por ejemplo, decimos, bueno, algunos sostienen que la ira divina, la ira entre comillas, es una cualidad de Dios. Para mí eso está totalmente desfasado y por eso es lo que te digo, es una cosa que ya es inaplicable si hablamos de la omnibenevolencia de Dios, que así como vos decís, todo coopera para el bien, todo lo que nos pasa
por más que le llamemos malo, nos está guiando y llevando hacia una mayor profundidad y percepción espiritual de nuestra divinidad, ¿verdad? Podemos decirlo así. Y por eso yo te digo nomás porque es cierto, ¿de dónde surge mi juicio? Si querés llamarlo de que, bueno, todas estas cosas, ¿verdad? Te voy a contestar antes de que vayas más lejos en eso. Dale, dale. Te digo de que cuando vos citás, cuando vos recordás esa cita, apartados de mí, hacedores de maldad, es cierto, Jesús está hablando desde la perspectiva de la mente dual que condiciona a la totalidad prácticamente del género humano. Ese es el contexto. Entonces, cuando él menciona eso, en realidad uno debe ubicarse en este dicho justamente consabido, que solo, no sé, en el hinduismo, en algún lado, creo que en Nisargadatta mismo dice, la mente es un buen siervo, Exacto. pero es un mal señor. Sí. Entonces, es la mente diferenciadora la que inevitablemente te lleva, y es cierto, nosotros tenemos que ir yendo desde la perspectiva de nuestro ser, diríamos, meramente humano. Tenemos que ir creciendo hasta recalar en nuestra naturaleza divina, es decir, llegar a comprender que somos hijos de Dios desde la perspectiva del cristianismo, ¿verdad? Hijos de Dios que nos permite comprender que somos uno con Dios, porque ahí el Padre y el Hijo coinciden, uno con Dios, dice, yo soy uno con el Padre, dice Jesús varias veces, y en muchísimos pasajes se insiste en que ese Padre está dentro de cada uno de nosotros. Él a sus discípulos les va diciendo eso, está en ustedes, mora en ustedes, ustedes también moran en Él. Entonces, en realidad, si Dios está en uno mismo y es, digamos, indistinguible de nuestro ser humano también, inteligente, entonces es que somos uno con el Padre, el Hijo es uno con el Padre. Entonces esas confusiones de si, ¿cómo el Padre va a ser Padre e Hijo van a ser una misma cosa? Porque nuestra mente está preguntando, eso no es que vos lo que hay quien ha preguntado eso. ¿Cómo puede ser el Padre igual que el Hijo o lo mismo que el Hijo? La Trinidad. La Trinidad y todo lo demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se plantean que esa enseñanza, digamos, no está justamente dentro del contexto adecuado. Sí, yo lo tomo como metáfora, lo mismo el diablo y todo eso, ¿verdad? Y claro, y por eso te digo, la mente es un buen siervo, pero es un mal señor. Atendamos a nuestra mente, que es el aparato cognitivo que nos limita y nos separa. A eso hay que apuntar. Atentos en el silencio y desde el silencio de nuestra interioridad. Estamos totalmente de acuerdo. Realmente, sí. Esa es otra de las cosas también que surge, bueno, la mente, ¿verdad? Pero no, si no, pues no habría video si no hubiese también la mente, ¿verdad? Video es Dios también. Atender que video es Dios, cámara es Dios, todo es Dios, hasta un grano de arena es Dios. Cuando uno comprende eso y sabe su naturaleza, su linaje divino, se podría decir, entonces uno comprende perfectamente todo y acepta también su naturaleza humana que aparece acá para que en un proceso de purificación o bautismo se dice, nazca de nuevo del Espíritu. Nació de la carne o de la materia, ¿verdad? Y tiene que nacer del Espíritu, porque el que no nace del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, que es solamente aquel poder que opera en todo. Porque reino se le decía en aquel entonces justamente al poder que el rey ejercía, ¿verdad? O en donde el poder operaba, el rey operaba. Pero Dios opera en todo, y en el reino de Dios uno se pone, digamos, en sintonía con ese reino de Dios, aceptando que todo lo que viene, que todo lo que es, viene de Él. Sea cual fuere el dolor, la muerte misma, el sufrimiento, como dice justamente Nisargadatta, ya eso me iba a referir,
en una parte él justamente refiere, ¿verdad? Que para vivir uno debe morir, ¿verdad? Y entonces en otra parte justamente dice que el que muere dentro de usted es lo muerto, dice. Eso que está vivo dentro de usted es inmortal. Y esas son diferenciaciones que se hacen en la mente, que uno tiene que aprender a entender para ver claramente. Por ejemplo, Jesús también usa, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, el que está vivo aquí, ahora y siempre. Esa es la manera de ir entendiendo y de ir aprendiendo y de ir esparciendo la comida espiritual. La comida que no se acaba. Bueno, espectacular.